Hoy vamos a ver un tema donde vamos a relacionar un proceso estocástico en tiempo continuo o una secuencia aleatoria. Cuando esta secuencia entra a un sistema que es lineal invariante en el tiempo, es decir, un sistema que está caracterizado por la respuesta al impulso. En nuestro curso de procesamiento de señales, nosotros vimos que una señal continua que entra a un sistema lineal invariante en el tiempo, caracterizado por una cierta respuesta al impulso, nosotros podemos determinar cuál es la salida de este sistema utilizando si es continua, la integral de convolución. Que ya sabemos que es esta integral de menos infinito a más infinito. Hay que poner estas funciones en vez de t de tau, h de t menos tau de tau. O bien podemos utilizar esa propiedad conmutativa y dejar fijo la respuesta al impulso y la señal que se desplace sea esa señal en el tiempo. Entonces, este sistema ya lo hemos caracterizado en la materia de procesamiento de señales. Conocemos cuáles son las características que tiene esta operación de convolución para el cálculo de la salida de este tipo de sistema que es lineal y invariante en el tiempo. Recordemos que la linealidad cumple con el principio de superposición, es decir, la suma de las señales al entrar al sistema. El sistema va a responder con la suma a cada una de estas entradas individuales. Eso de que sea invariante el tiempo quiere decir que si la señal sufre un atraso o un adelanto, se mantiene la misma respuesta, simplemente adelantada o atrasada. Y el cálculo de la salida a través de esta operación de la convolución. En general, en, en ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica o telecomunicaciones, que es la rama que estamos estudiando, las amplitudes, esta señal puede ser una señal eléctrica. Vamos a suponer una señal en tiempo continuo, más o menos de ese tipo, que puede representar la voz. Las amplitudes o la variación a las amplitudes las modela como con PMF o una PDF. Y lo que son estas variaciones en el tiempo, se las modela con funciones de autocorrelación. Vamos a llamar que es la función x de t, que es una realización de un proceso estocástico tiempo continuo x de t. Esa sería una realización o una función muestra. Entonces, el fin de esta clase es mostrar que nosotros podemos conectar una realización de este proceso estocástico a un sistema que está caracterizado por una respuesta al impulso h de t si es continua o h de n si es discreta. Y vamos a utilizar las mismas herramientas que habíamos utilizado en el curso de procesamiento de señales, que son para el caso puntual de señales determinísticas. Y en este caso lo que nos va a interesar es calcular las siguientes magnitudes. Si en la entrada de mi sistema yo tengo un proceso que es estacionario en sentido amplio, recordemos que tenemos dos tipos de procesos estacionarios, en sentido estricto y sentido amplio, y en particular estamos enfocados en los procesos estacionarios en sentido amplio, donde el valor esperado de este proceso es una constante y la función de autocorrelación depende solamente de esa diferencia temporal tau. Este proceso entra a un sistema que está caracterizado por una cierta respuesta al impulso. Siempre que hablemos de respuesta al impulso, estamos hablando de un sistema que es LTI, lineal invariante en el tiempo. Y lo que voy a poner aquí es este otro proceso o las realizaciones de ese proceso. Vamos a mostrar que este proceso también es estacionario en sentido amplio. Si este proceso aquí está caracterizado por esta función de autocorrelación, vamos también a calcular acá una función de autocorrelación de la salida y la relación entre la señal de entrada, que es randómica o aleatoria, y la señal de salida, la vamos a caracterizar con esta correlación cruzada. Como ustedes pueden ver, al ser función únicamente de tau, nos dice que estos dos procesos X y Y son conjuntamente estacionarios. Entonces nos vamos a ocupar de este tipo de análisis en el dominio del tiempo. Pero existe también un análisis
similar al que hacíamos nosotros de los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia con el análisis de Fourier. En lugar de calcular la convolución de la señal de salida, de calcular la convolución para determinar la señal de salida, que era la convolución entre la señal de entrada y la respuesta del impulso, nosotros también podemos utilizar el análisis de Fourier. Lo que vamos a calcular más adelante es la transformada de Fourier de esta señal, que es la autocorrelación de la entrada, y también la transformada de Fourier de lo que es la correlación cruzada entre la entrada y la salida. Y vamos a hacer un análisis similar de este tipo de sistemas cuando las señales son en entrada de tipo aleatorio. Son un proceso estocástico en tiempo continuo, es una secuencia discreta, es una secuencia discreta. Entonces vamos a encargarnos de hacer ese análisis. Y la primera parte tiene que ver con este tipo de sistema que hemos dibujado aquí. Se puede interpretar como que esta respuesta al impulso que está anotada aquí va a producir una transformación en esta señal de entrada y esa transformación la podemos denominar como un filtrado. Dado que es un sistema LTI lineal, podemos decir que es un filtrado lineal. Un filtrado lineal. Entonces esta es la señal que es filtrada por este filtro y tenemos aquí la señal que es resultante de ese filtrado. Entonces en este bloquecito, que es el sistema LTI con esta cierta respuesta al impulso, puede ser interpretado como un filtro de carácter lineal. Entonces lo primero que vamos a ver ahora es el filtrado lineal, dado que es un sistema LTI, de un proceso estocástico de tiempo continuo. Es decir, de este proceso de aquí. Entonces, el filtrado lineal de un proceso estocástico en tiempo continuo. Cuando la señal es determinística, nosotros calculamos la salida de un filtro utilizando la operación de convolución que notamos más adelante. En este caso vamos a modificar un poquito la notación y en esa modificación de la notación para que sea congruente con este libro que estamos utilizando, lo vamos a ir inicialmente comparando con la notación que utilizábamos o que hemos venido utilizando en la parte de procesamiento de señales. Entonces vamos a suponer que yo tengo un cierto voltaje P de T que entra a un sistema que tiene una respuesta al impulso H de T. Si la salida de este sistema es una señal WT, ya sabemos que esta señal de aquí es resultante de la convolución de la señal de entrada con la señal de salida. Y esta convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso es conmutativa. Eso nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios, porque a veces es más fácil reflejar una señal y desplazarla que la otra señal. Entonces, aquí es donde vamos a modificar un poco la notación. En la ecuación que nosotros utilizamos, digamos que la convolución, de hecho la escribimos un poco más arriba, sería la notación V de tau, H de T menos tau de tau. Esa variable auxiliar era tau. Menos infinito a más infinito. Lo que vamos a hacer en esta notación de aquí es cambiar tau, lo vamos a reemplazar por U, que es lo que se usa en el libro. Entonces, esta convolución de aquí sería convolución de menos infinito a más infinito. En vez de tau vamos a poner U. Entonces sería aquí V de U por H. En lugar de ser T menos tau va a ser T menos U de U. Y por la propiedad conmutativa que está indicada aquí, puede ser también calculado como la integral de menos infinito a más infinito de H de U por V de T menos U de U. Entonces este cambio de aquí hay que tener presente. De hecho, en la parte de las secuencias aleatorias también vamos a cambiar el índice K por una letra I, pero exactamente es la misma mecánica de cálculo de la convolución. La una señal, bueno, ponemos en función de esta variable auxiliar U,
una señal se refleja, se desplaza t, se va multiplicando y en los intervalos donde ese resultado se traslapa hacemos la integral. Entonces hay que ir teniendo cuidado, lo vamos a ver unos ejemplos más adelante, en el intervalo donde se traslapan estas señales y también cuál es el intervalo de salida. Y cuando se probó esa propiedad conmutativa, también nosotros podemos a la otra señal reflejarla y la desplazando. Hacíamos igual producto de estas dos señales y los intervalos donde se traslapaban, hacíamos la integral. Entonces, esto de aquí es el empleo de la convolución para determinar la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo, cuando esta señal es una señal del tipo determinístico. Todo lo que hemos visto en procesamiento de señales o señales y sistemas ha sido una convolución determinística. Y ahora vamos a ver cuando la señal que conectamos a la entrada es una realización de un proceso estocástico. Recordemos que estocástico es una forma también de decir que es aleatorio, de un proceso aleatorio. Entonces, si es que nosotros utilizamos ya la notación de un proceso estocástico, vamos a tener que tenemos esta señal x de t, que es un proceso estocástico, ingresa a un sistema que tiene esta respuesta al impulso y el cálculo del proceso de salida va a ser justamente la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso. Entonces, esta convolución vamos a utilizar nuevamente la propiedad conmutativa, escribir dos ecuaciones que dan exactamente el mismo resultado de la convolución. Integral de menos infinito a más infinito. Hemos modificado. Originalmente utilizábamos tau como esta variable auxiliar para el cálculo de la convolución y ahora vamos a utilizar la misma notación del libro que es que tendremos h de u por x de t menos u de u. Y por esta propiedad conmutativa esto es igual a hacer esta convolución que estamos escribiendo aquí. Entonces, lo que está entrando a este sistema es una realización de este proceso estocástico. Entonces, vemos justamente que la realización del proceso de salida es la convolución del proceso con esta respuesta al impulso. Entonces, nosotros podemos calcular cuál es el valor esperado de este proceso de salida. Entonces, el valor esperado de ese proceso de salida, que sería el valor esperado de y de t, que es igual al valor esperado de esta ecuación que está aquí. Vamos a escribir, vamos a observar cuál es el resultado. H de u, que es una señal determinística. Aquí está el proceso, que es aleatorio, donde va a actuar esa señal determinística. Recordemos una característica que tenía el operador del valor esperado, que tenemos el valor esperado de a, x, siendo a una constante determinística y x una variable aleatoria. Esto era igual a veces el valor esperado de esa variable aleatoria. Es decir, que este operador de valor esperado actúa solamente sobre las variables aleatorias o las señales que son aleatorias. Todo lo que sea determinístico sale fuera como una constante. Entonces pueden observar que esto de aquí es determinístico, que significa que yo puedo saber su valor exacto para cada instante de tiempo, y lo que es aleatorio es este proceso que está aquí. Entonces, lo que vamos a tener es la integral de menos infinito a más infinito de h de u por el valor esperado de este proceso que está aquí de u. Y ustedes lo que pueden observar aquí es que este resultado sigue siendo una convolución, pero es una convolución entre la respuesta al impulso y el valor esperado del proceso X. El valor esperado del proceso X. Recordemos que en el caso de un proceso estocástico, en general, el valor esperado es una función del tiempo. Entonces, el valor esperado del proceso de salida es la convolución de la respuesta al impulso por el valor esperado del proceso de entrada. Si utilizamos la propiedad
Bueno, con esto yo creo que es suficiente, ya podremos entender cuál es la mecánica. Más adelante, cuando trabajemos con procesos estacionarios en sentido amplio, en ese caso el valor esperado es una constante, entonces de alguna forma este término de aquí va a salir fuera de la integral, si es que es un proceso estacionario en sentido amplio. Y eso justamente lo vamos a indicar en el teorema 11.1. No, perdón, teorema 11.2. Teorema 11.2 y este resultado de aquí es el teorema 11.1, que es el valor esperado del proceso de salida. Entonces, en este teorema 11.2 vamos a considerar que la señal que estamos ingresando a nuestro sistema LTI es una señal estacionaria en sentido amplio. Ya sabemos que si es estacionaria en sentido amplio, su valor esperado es una constante y su función de autocorrelación depende solamente de esa diferencia temporal tau. Entonces, esta señal que entra a mi sistema con esta cierta respuesta al impulso produce este proceso en GDT. Y si esta señal es estacionaria en sentido amplio, vamos a tener algunas simplificaciones. Entonces, la primera simplificación dice que el valor esperado del proceso de salida, que lo hemos calculado en esta ecuación aquí, dado que la señal de entrada es estacionaria en sentido amplio, su valor esperado es una constante, es decir, que este término de aquí va a ser una constante. Entonces, el valor esperado del proceso de salida va a ser el valor esperado constante de este proceso estacionario en sentido amplio, que es la entrada, multiplicado por la integral de menos infinito a más infinito de la respuesta al impulso. Noten que la simplificación está dada por esta característica que está aquí. Esa. Y la otra, el otro resultado que nos da este teorema, que es una prueba bastante sencilla, es que la función de, bueno, vamos a adelantarnos aquí. Si este es estacionario en sentido amplio, esta salida también va a ser estacionaria en sentido amplio. Es decir, que este proceso de aquí también debe tener una medida constante. Si ustedes observan aquí, esta integral va a ser una constante multiplicada por otra constante, por tanto, este valor esperado es una constante. Y al ser estacionario en sentido amplio, su función de autocorrelación también va a depender únicamente de esa diferencia temporal tau. Esta diferencia temporal tau va a tener una dependencia en la ecuación que vamos a observar de la respuesta al impulso y de la función de autocorrelación de esta señalista de entrada, que como es estacionario en sentido amplio, tiene esta característica de ser función de tau. Es decir, que la función de autocorrelación de la salida, ya hemos visto que es una constante. Y lo que vamos a ver ahora es que depende solamente de lo que es esta diferencia temporal tau. Y va a ser función de la respuesta al impulso a través de esta ecuación que escribimos aquí. H de U, aquí tenemos integral de menos infinito a más infinito, H en función de V, la función de autocorrelación del proceso de entrada, y vas a tener tau más U menos V de U. Ustedes pueden observar que esta integral de aquí, perdón, de U, de V de U, aquí es de V de U. Ustedes pueden observar que esta integral interna de aquí va a ser, como estamos desapareciendo V, va a ser función de tau y de V. Y, a ver, es de V de U, sí. Como estamos desapareciendo V, va a ser función de tau y de U. Y al multiplicarse con esta función de aquí va a ser función de U. Y hacer la integral con respecto a U también va a quedar simplemente en función de tau. Justamente indica que este proceso es estacionario en sentido amplio, tiene medida constante y la función de autocorrelación es simplemente función de tau, esa diferencia temporal.
La segunda parte de este teorema dice que este proceso X de t y el proceso de salida Y de t son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Recordemos que para que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio, tanto X como Y, con el proceso X como el proceso Y tienen que ser estacionarios en sentido amplio. Por definición, este es estacionario en sentido amplio. Y en la parte A, hemos mostrado que este de aquí también es estacionario en sentido amplio. Y para que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio, los dos, la tercera condición es que la función de correlación cruzada también sea únicamente función de tau. Y esa función de autocorrelación cruzada entre X y Y depende de la respuesta al impulso ustedes pueden observar, la función de correlación cruzada depende únicamente de tau, lo que nos dice que estos dos procesos son estacionarios en el sentido amplio de forma conjunta. Y también ustedes pueden observar que esa depende de la respuesta al impulso de mi sistema y de la función de autocorrelación de la señal de entrada. Y la tercera parte de este teorema dice que el cálculo de la autocorrelación de la señal de salida, yo la puedo calcular utilizando esta correlación cruzada de la siguiente forma. Integral de menos infinito a más infinito del reflejo de lo que es mi respuesta al impulso multiplicada por esa función de correlación cruzada, esta función de correlación cruzada. Entonces observemos un resumen de lo que nos dice este teorema. Tenemos una cierta señal X de t que entra a un sistema que tiene esta respuesta al impulso y vamos a observar este proceso aquí en la salida. Si este proceso es estacionario en sentido amplio, hemos mostrado que en la parte A que este de aquí también es estacionario en sentido amplio. También hemos mostrado que estacionario en sentido amplio tiene media constante y esto es función de tau. Y hemos mostrado que esta función de autocorrelación de la señal de salida es función tanto de la respuesta al impulso h de t como de la correlación cruzada de la entrada con la salida. Y esta correlación cruzada de entrada y salida también vimos que es función de la respuesta al impulso y de la correlación de entrada. Entonces notemos que este teorema nos dice que teniendo el valor esperado de este proceso, que es una constante por ser estacionario en sentido amplio, teniendo su función de autocorrelación, nosotros podemos calcular la función de autocorrelación de la salida y podemos calcular también la función de correlación cruzada entre la entrada y la salida y también podemos calcular el valor esperado de ese proceso de salida. La prueba de este teorema es bastante sencilla. Ustedes van a tener que hacer ahí algunos cambios de variable, aplicar algunos conceptos que hemos visto, pero es relativamente simple. Entonces vamos a aplicar este teorema en el ejemplo 11.1. Entonces, en este ejemplo 11.1 tenemos un cierto proceso X de t que es estacionario en sentido amplio. Al ser estacionario en sentido amplio, ya sabemos que sus características son que tiene valor esperado constante. Y la función de autocorrelación depende únicamente de esa diferencia temporal tau. Y este proceso de aquí tiene una media constante. El ejercicio nos dice que la media de este es 10 voltios. 10 voltios ingresa este proceso estacionario en sentido amplio a un sistema que tiene la siguiente respuesta al impulso h de t y que va a tener su correspondiente salida o respuesta. Entonces, esta respuesta al impulso es la siguiente función, una exponencial de t dividido para 0.2, que va a estar acotada entre 0 y 0.1 segundos.
y 0 para otro caso. Ustedes pueden ver que es una exponencial tipo creciente que tiene duración finita, que va a estar entre 0 y 0.1. Ya, de hecho, ustedes pueden observar que este término de aquí sería también escrito como e a la 5t. Y si graficáramos esta exponencial, vemos que está acotada entre 0 y 0.1. Cuando vale 0 voy a tener e a la 0, que es 1, y va a tener este crecimiento así. Es una exponencial creciente, h de t. Entonces, lo que nos pregunta este ejercicio es cuál es el valor esperado del proceso de salida, de este proceso de aquí. Entonces, dado que la entrada es estacionaria en sentido amplio, ya sabemos que el proceso de salida, por lo que mostramos en el teorema de arriba, también es estacionario en sentido amplio. Lo que vamos a esperar es que ese valor esperado de acá sea una constante. Entonces, en la parte A del teorema dice que esto es igual a la media del proceso de entrada, que es una constante integral de menos infinito a más infinito de la respuesta al impulso. Ustedes arriba obviamente vieron que aquí teníamos h de u, pero simplemente es la variable de integración, puede ser cualquier letra. Entonces aquí reemplazamos los valores que nos da el ejercicio. Dice que este valor esperado vale 10. Y ustedes pueden notar claramente que esta función de aquí h de t de menos infinito hasta 0 vale 0 y de 0.1 hasta más infinito vale 0. Entonces, en lugar de hacer la integral de menos infinito a más infinito, vamos a hacer la integral desde 0 hasta 0.1, donde esa función tiene valores nulos. Entonces, va a ser la integral de 0 a 0.1 de la respuesta al impulso, que ustedes pueden observar que vale esta cantidad aquí, y a la t sobre 0.2 de t. Como ustedes ya hemos hecho múltiples veces el cálculo de la integral de una exponencial, tenemos de hecho una identidad por tablas donde se puede directamente sacar ese valor, hacer la evaluación, y aquí vamos a tener que este valor esperado es 1.3 voltios. Entonces esta integral de aquí ya saben que es relativamente sencilla. Entonces, como este de aquí es estacionario en sentido amplio, su valor esperado, tal como observamos, es una constante. Vamos a seguir aplicando este teorema. Vamos con el ejemplo 11.2. En el capítulo anterior, en la sección 10.12, quedó pendiente algunos comentarios sobre lo que era el proceso gaussiano. Y del proceso gaussiano aparece un proceso que tiene ciertas características, que es el ruido blanco. El ruido blanco. Entonces, este proceso de aquí, del ruido blanco, vamos a escribir algunas características. Eso ustedes lo pueden encontrar en la página 383 del libro de Yates, que es el proceso de ruido blanco gaussiano. Entonces, este proceso de ruido blanco gaussiano, vamos aquí a anotarlo como W de T, es un proceso estacionario en sentido amplio que tiene la siguiente característica: la media es 0 y la función de autocorrelación, que es únicamente función de tau, es una cierta constante n sub 0 por delta de tau. Entonces, del proceso gaussiano de esa sección, nos vamos a enfocar en este proceso que tiene la característica de ser estacionario en sentido amplio, tener media 0, y la función de autocorrelación es n sub 0, que es una constante. O de hecho, más que n sub 0, esta letra de aquí es una letra griega que es nu sub 0, delta de tau, y eso caracteriza al ruido blanco gaussiano. Más adelante ustedes van a trabajar en parte de comunicaciones con un modelo donde el ruido que
ingresa al sistema es un ruido aditivo, con estas mismas características de ser gaussiano blanco. Van a trabajar con este tipo de, de modelo de canal, que es el modelo AWGN, ruido gaussiano aditivo blanco. Una de las características que tiene este proceso es que tiene una potencia promedio infinita. Recordemos que nosotros podemos calcular la potencia promedio evaluando en tau igual a 0, que era justamente el valor esperado del cuadrado de ese proceso. Esto de aquí es infinito. ¿Por qué es infinito? Por esta cantidad que está aquí. Nosotros en el modelo que utilizamos para analizar lo que era la función del impulso continuo, recuerden que nosotros iniciamos con esta función de aquí. Esta era la función delta subdelta de t. Identificamos que siempre tenía área 1, independientemente de que este delta sea mucho más pequeño. Es fácil observar que si delta se hace más pequeño, esta base de aquí se va reduciendo y esta amplitud de aquí se va haciendo cada vez más grande, pero el área siempre es igual a 1. Entonces, cuando nosotros hacíamos que límite, cuando delta tiende a 0, era mi definición del impulso unitario en tiempo continuo. Entonces, ustedes pueden ver que cuando hacemos la evaluación en tau igual a 0, esta amplitud de aquí va a tender hacia el infinito, que es justamente el resultado que estamos teniendo acá. Cuando nosotros graficábamos este impulso, recordemos que era esta flechita, 0, y aquí nosotros colocábamos este 1, y ese 1 era lo que yo les he venido comentando, que no es la amplitud, sino es el área de ese impulso. Entonces, cuando lo evaluamos en tau igual a 0, a este impulso de aquí, nos va a dar justamente esa amplitud infinita, es decir, este proceso de ruido blanco gaussiano tiene una potencia promedio infinita, y como ningún sistema tiene una potencia promedio infinita, es un modelo que necesitamos de alguna forma reducir esta potencia promedio a través de un proceso de filtrado, que es el que vamos a ver justamente ahora. Y ese nos va a servir para utilizar este proceso como el ruido que aparece en un canal que es aditivo, con esa característica de que el ruido sea gaussiano y blanco. Entonces, en este ejemplo de aquí, vamos a tomar este proceso de ruido gaussiano blanco y lo vamos a filtrar de tal forma que vamos a tener aquí una potencia que no sea infinita, que sea un valor finito. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro modelo de este ejercicio? En este ejercicio nosotros vamos a tener que nuestro ruido gaussiano blanco entra a un sistema que tiene una cierta respuesta al impulso. Recordemos que para nosotros, en esa sección en particular, este sistema LTI va a actuar como un filtro. Va a actuar como un filtro. Y vamos a observar aquí una cierta salida. Ya sabemos que este proceso tiene media 0, que son estas características de aquí. Y que tiene también la función de, ahora aquí sería W, entonces aquí sería W. La función de autocorrelación es esta constante nu sub 0, delta de tau. Y lo que nos interesa calcular aquí, utilizando ese último teorema que vimos, es cuál es el valor esperado de esta salida. Queremos también saber la función de autocorrelación de esta salida. Y también queremos saber cuál es la correlación cruzada. El ejercicio nos dice que esta respuesta al impulso, vamos a escribir acá, esta respuesta al impulso es la siguiente, tiene una amplitud de 1 sobre t en el intervalo entre 0 y t, y 0 para otro caso. Es muy sencillo de dibujar esta respuesta al impulso. Ustedes pueden observar que tiene una duración de 0 a t, como indica aquí, y una amplitud de 1 sobre t. Y esta va a ser la respuesta al impulso por donde va a pasar este sistema. Entonces vamos con la primera parte que nos pide calcular cuál es el valor esperado de la salida.
Una de las cosas que vamos a observar en este resultado es que si este proceso, al ser estacionario en sentido amplio, también nos vamos a encontrar con que esto de acá sea estacionario en sentido amplio. Entonces, el cálculo del valor esperado es utilizando la parte A del teorema anterior. Entonces, la parte A del teorema anterior dice que el valor esperado de ese proceso de salida que ha pasado por un filtro lineal o un filtro caracterizado por esta respuesta al impulso es el valor esperado del proceso de entrada por la integral de menos infinito a más infinito de la respuesta al impulso. Entonces nosotros podemos hacer el cálculo de la integral de esa respuesta al impulso. Sin embargo, al ser un proceso de ruido blanco gaussiano, ya sabemos que esta constante vale 0, que nos va a dar como resultado un valor de media, un valor de media 0. Para calcular la segunda parte, para calcular esta segunda parte, que es la función de autocorrelación de la señal de salida, vamos a utilizar la parte B de ese teorema. Entonces, debemos nosotros primero calcular lo que es la función de correlación cruzada. Entonces, la función de correlación cruzada, vamos a calcular la autocorrelación de Y. Pero para calcular la autocorrelación de Y necesito esta función de autocorrelación cruzada porque es función de esta autocorrelación cruzada y también función de esta respuesta al impulso que tenemos aquí. Aquí vamos a trabajar bastante con lo que son los intervalos de la convolución que nos vamos a encontrar en esta parte de aquí. Si regresamos un poquito para acá al teorema, a este teorema de aquí. Esto que tenemos en esta parte de aquí es una convolución. Si ustedes pueden observar, es justamente una convolución. De hecho, esta parte de aquí también es una convolución. Entonces regresemos al cálculo de esa función de correlación cruzada. Entonces voy a utilizar la parte B del teorema y la función de correlación cruzada entre la entrada, que es un ruido gaussiano blanco, y la salida, que es función de tau, es la integral de menos infinito a más infinito. Aquí voy a escribir lo que dice el teorema, luego voy a reemplazar de h de u por la función de correlación de entrada de tau menos u de u. ¿Cuánto vale esta función de aquí? Esta función de aquí vale 1 sobre t. Y esta función de aquí, o mejor dicho, la función de autocorrelación del proceso de entrada es nu sub 0 delta de tau. Entonces lo que voy a hacer ahora simplemente es reemplazar. Entonces, voy a tener aquí la integral. Este de aquí vale 1 sobre t. Aquí tengo n sub 0, pero aquí está en función de tau menos u. Entonces voy a tener un delta de tau menos u de u. Notemos que esta función de aquí tiene una duración entre 0 y t, entonces el lugar es de menos infinito a más infinito. Esta integral va a ir desde 0 hasta t mayúsculo. Este término de aquí, como ustedes pueden observar, es constante, lo puedo colocar fuera de la integral. Entonces aquí me va a quedar nu sub 0 sobre t, integral de 0 a t, de delta de tau menos u de u. Ustedes recuerden que esta función delta tiene un área 1 y si una señal yo la desplazo a lo largo del tiempo, conserva la misma, conserva la misma, conserva la misma área. Es algo tan sencillo como esto, por ejemplo. Yo tengo aquí que esta señal tiene una cierta área A. Si esta señal yo la desplazo en el tiempo, va a seguir teniendo la misma área. Entonces ustedes pueden ver que he desplazado aquí la señal y estoy haciendo el cálculo de la integral, que ya sabemos que la integral calcula área bajo una curva y esto tiene un área que es igual a 1. Entonces el resultado de esto va a ser
n sub 0, o nu sub 0 sobre t, en el intervalo entre 0 y t mayúscula, y 0 para otro caso. Y va a ser 0 para otro caso. Entonces ya tenemos nosotros la función de correlación cruzada. Tenemos la función de correlación cruzada. Con este resultado nosotros podemos calcular la autocorrelación de la señal de salida, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces la autocorrelación de la señal de salida, que ya sabemos que es función de tau al ser también estacionaria en sentido amplio, utilizamos la parte C del teorema. Entonces es que decía la parte C, que para calcular la autocorrelación de salida debemos tener la correlación cruzada y también la respuesta al impulso. O mejor dicho, es función de la correlación cruzada de la respuesta al impulso. Integral de menos infinito a más infinito, h de menos w, es decir, va a haber un reflejo de la función de la respuesta al impulso. Y aquí tenemos la correlación cruzada que hemos calculado, la función de tau menos w. Entonces, este término de aquí ya sabemos que vale 1 sobre t. Este término de aquí que lo hemos calculado es n sub 0 sobre t, es n sub 0 sobre t. Entonces lo que vamos a hacer es observar que primero aquí esto tiene un reflejo. Es decir, si originalmente estaba entre 0 y t mayúscula, al ser reflejado, los límites de esta integral, una vez que se haya hecho ese reflejo, van a ir desde menos t hasta 0. Van a ir desde menos t hasta 0. Entonces vamos a colocar eso aquí debajo. Entonces aquí tenemos la función de autocorrelación. Este de aquí ya sale como una constante fuera de la integral. La integral ya no va desde menos infinito hasta más infinito. Dado que esta función se ha reflejado, va a ir desde menos t hasta 0. Desde menos t hasta 0. Y aquí me queda justamente esta función de autocorrelación cruzada. La entrada y la salida en función de tau menos v de v. Tau menos v de v. Entonces, tenemos que resolver esta convolución que está aquí. Vamos a dejar planteando los intervalos de esa convolución que está ahí. Entonces, observen lo que vamos a hacer aquí. Esto de aquí ya sabemos que es la autocorrelación cruzada. Perdón, la correlación cruzada entre la entrada y la salida, que es función de tau. Y aquí yo necesito ingresar esa función, pero en función de tau menos v, de tau menos v. En otras palabras, es que donde yo me encuentre, o mejor dicho, el argumento de esa función tiene que ser cambiado por tau menos v. Entonces vamos a hacer ese cambio y ver cuáles son los intervalos de esta señal que está aquí. Entonces lo que nosotros vamos a tener, vamos a hacer primero el reemplazo. Entonces aquí la función de autocorrelación en función de tau menos v es nu sub 0 sobre t. Y aquí es donde vamos a hacer ese reemplazo. Noten que este término de aquí lo tenemos que reemplazar por este término de acá. Entonces aquí lo que va a quedar es 0 menor o igual. El término lo introducimos aquí. Y aquí vamos a tener tau menos v menor o igual a t. Y 0 para otro caso. 0 para otro caso. Entonces esto de aquí va a ser igual . Esto de aquí va a ser igual. Tenemos que dejar en función de esta variable de aquí. N nu sub 0 sobre t. Y siendo que quede en función de esa variable, vamos a tener aquí tau menos t menor o igual v menor o igual tau.
y 0 para otro caso. Entonces vamos a utilizar este intervalo de aquí con el intervalo de la respuesta al impulso que está entre menos t y 0 para realizar esta convolución. Eso lo vamos a hacer luego de este primer receso. Ya, en esta convolución vamos a tener que trabajar con algunos intervalos donde las señales se traslapan para poder construir este resultado. Una de las cosas que tenemos que observar es esta ecuación de aquí. Acá la voy a reescribir. Uno de los cambios que está entre el teorema y el libro es que en lugar de utilizar W, utiliza V. Entonces voy a escribirla aquí, acá al lado con ese cambio. Entonces la función de autocorrelación del proceso de salidas, la integral de menos infinito a más infinito, h de menos v, esta función que hemos calculado aquí, que es la correlación cruzada del proceso de entrada con el salida, función de tau menos v de v. Entonces la primera cosa que hay que observar es que esto de aquí es una constante que vale 1 sobre t. Esta acá también es una constante que vale nu sub 0 sobre t mayúscula, que es este término que está aquí. Ahora, esta función de aquí de la respuesta al impulso, ustedes pueden observar que está definida entre menos t y 0 con respecto a v. Y esta función que ustedes observan aquí es la que va a ir siendo desplazada. Y el momento en que vaya siendo desplazada, tenemos que observar cuál es el intervalo donde se traslapa con este otro intervalo donde esta función está definida. Entonces, el producto de estas dos señales va a ser una constante. Ya sabemos que esto es 1 sobre t y este es nu sub 0 sobre t. Y lo que tenemos que ir teniendo cuidado es justamente en los intervalos donde esta señal de aquí, que queda fija, y esta otra señal de aquí que se va a ir desplazando, se traslape con la primera señal. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El producto siempre va a ser una constante y lo que vamos a observar es justamente los intervalos donde esas señales se traslapan. Entonces vamos a trabajar con esos intervalos aquí debajo. Entonces, recordemos otra cosa también, que esto de aquí es función de v. Función de v. Entonces acá vamos a poner esos intervalos en función de v. Entonces este primer intervalo de aquí, función de v, aquí tenemos 0, aquí tenemos tau menos t mayúscula, y aquí tenemos tau. Entonces, en este intervalo de aquí, si acá escribimos si acá escribimos el intervalo de la respuesta al impulso, ya sabemos que está entre t y 0. Y aquí podemos ver que cuando tau menos t es mayor que 0, este intervalo de la respuesta al impulso no se va a traslapar con este intervalo que tenemos acá. Por tanto, para este caso particular, cuando tau menos t mayúscula es mayor que 0, el resultado de esta correlación cruzada va a ser igual a 0. ¿Qué pasa con el segundo intervalo? Con el segundo intervalo vas a tener el caso cuando este valorcito de tau es menor o igual que 0 y mayor o igual que menos t. Perdón, aquí es menos t mayúsculo. Coincide con este punto de aquí. Entonces ustedes pueden ver que cuando tau es menor que 0 y mayor que menos t, nosotros tenemos que el traslape de estas dos señales se da justamente entre menos t
y este valor de tau. Es decir, todo este intervalo de aquí va a ser el traslape. Entonces la integral, en lugar de ir desde menos infinito a más infinito, va a ir justamente desde menos t hasta tau. Entonces podemos escribir acá ese resultado. Que la función de autocorrelación va a ser 1 sobre t, que ya sabemos que es una constante de la respuesta al impulso. Tiene un traslape entre menos t y tau, tal como ustedes observan aquí. Entre menos t y tau, esas dos señales se van a traslapar. Aquí puedo colocar mi sub 0 sobre t, que ya sabemos que es una constante de v. Entonces, este resultado de aquí, una vez que se haga esta integral, vamos a tener que es n sub 0 por t más tau sobre t cuadrado. Y este resultado es válido cuando tau es mayor o igual que menos t y menor o igual que 0. Vamos con el tercer intervalo. Para el tercer intervalo voy a escribir aquí de nuevo el intervalo de la respuesta al impulso. Entre 0 y menos t. Aquí está definida mi respuesta al impulso que ha sido reflejada. Entonces, en este tercer intervalo de aquí, vamos a tener que esa función, este tau sigue desplazándose. Recuerden que hay una función que se queda fija y otra que se va desplazando. En este caso, la respuesta al impulso se queda fija entre menos t mayúscula y 0. Y esta función de correlación cruzada es la que se va a ir desplazando hacia la derecha. Es decir, que este valor de aquí de alguna forma se va a ir desplazando hacia la derecha. Entonces ya hemos evaluado cuando este tau es menor o igual que 0 y mayor que menos t. Y ahora lo vamos a colocar a este tau aquí. Ustedes pueden observar que aquí tau va a ser menor o igual que un t mayúscula y mayor o igual que 0. Por aquí estaba el valor original de t y por acá está el valor original de t. Entonces, por aquí va a estar menos t y por acá va a estar justamente este valor de tau menos t. ¿Dónde se traslapan estos dos intervalos? Justamente en esta parte de aquí. Entre menos tau menos t y el valor de 0. Entonces ya tengo los intervalos de esta convolución. Entonces tendría que la autocorrelación de la señal de salida sería 1 sobre t. Aquí el traslape está entre tau menos t. Ustedes pueden observar, está entre tau menos t y 0. Entre tau de menos t y 0. El producto de estas dos constantes, tv, y esto es igual a n sub 0, t menos tau sobre t cuadrado, cuando tau está entre 0 y t mayúscula. Entonces podemos juntar estos dos resultados y ustedes observen que en esta función de tau tengo para valores negativos de t y para valores positivos de t y puedo unificar utilizando la notación del valor absoluto. Entonces la función de correlación de salida, ustedes pueden notar que este resultado tiene simplemente en este argumento que aquí tengo menos y aquí tengo más. También lo puedo utilizar o anotar utilizando la notación del valor absoluto de lo que es tau. Entonces tendríamos aquí que vale n sub 0 que multiplica a t menos el módulo de tau dividido para t mayúscula cuadrada. Esto es válido para el intervalo de módulo de tau menor o igual que t y 0 para otro caso. Entonces noten que esta notación que está escrita aquí unifica esta notación que está aquí y esta notación que está acá. Claro que nosotros veníamos diciendo que es una forma de decir que tau es menor que t o menor o igual que menos t. Entonces esa notación está unificada en esta parte de aquí.
Y aquí que tengo más tau y menos tau, también lo puedo escribir utilizando lo que es esta notación del valor absoluto de tau. Entonces aquí lo importante es fijarse bastante bien en estos intervalos donde las señales se traslapan. Estos son los intervalos donde se traslapa lo que es la respuesta al impulso y la función de correlación cruzada entre el proceso de entrada y el proceso de salida. Entonces, una de las cosas que podemos observar es que este de aquí es la función de autocorrelación de este proceso, que es un proceso de ruido gaussiano blanco que ha pasado por un cierto filtro HDT y observamos este proceso en la salida. Entonces, YDT es el filtrado de este proceso blanco, de este proceso gaussiano de ruido blanco. Una de las cosas que vimos es que este proceso evaluado en cero sale más infinito, es decir, su eje a promedio es infinita, por tanto no es implementable. Pero una vez que ese proceso ha sido filtrado con esta respuesta al impulso, nosotros podemos ver aquí que la potencia promedio de este proceso, si lo evaluamos acá, sale justamente un valor que es finito, que es n sub 0 sobre t. El valor de aquí, como ustedes pueden ver, es finito y por tanto es implementable. Entonces tenemos exactamente aquí un proceso que es estacionario en sentido amplio, aquí tenemos un proceso que está en sentido amplio. Si este es gaussiano, este proceso de aquí en una demostración que está en el libro también se ve que es gaussiano. Ya, entonces hagamos el ejemplo 11.3 antes de entrar a la parte de las secuencias aleatorias, que sería la parte discreta de este filtrado. Entonces, en este ejemplo 11.3, a este filtro de aquí, en el libro le da un nombre particular que se llama media móvil. Media móvil. Entonces, esta media móvil de aquí, o este proceso de aquí, se conoce como ruido gaussiano blanco filtrado con un sistema que es de media móvil. Entonces, eso vamos a utilizar en este ejemplo 11.3. Entonces, nosotros tenemos este proceso YDT, que es justamente el resultado de filtrar este proceso de ruido gaussiano blanco, estacionario en sentido amplio y obtener este proceso YDT. Y este valor de nu sub 0 vale 10 a la menos 15. Y este valor de t aquí, que es la duración de ese filtro, y el inverso de la amplitud de ese filtro es 10 a la menos 3 segundos. Y lo que nos pide es que para un tiempo arbitrario t sub 0, calculemos la probabilidad de que ese proceso en ese tiempo arbitrario t sub 0 sea mayor a 4 veces por 10 a la menos 6. 4 veces 10 a la menos 6. Entonces, vamos a utilizar lo que es la función que calculamos en el ejemplo anterior, que es la autocorrelación de la señal de entrada. Si regresamos a ese resultado, aquí está. Vemos que esa función de autocorrelación cruzada es función de n sub 0, que nos da este ejercicio, y también aquí está este valor de t, que también nos da este ejercicio de aquí. Entonces, también, aquí está t mayúsculo. Entonces vamos a anotar ese resultado aquí debajo. Entonces, con estos valores de aquí, tendríamos que aquí nos quedaría 10 a la menos 9 por 10 a la menos 3 menos módulo de tau, con el módulo de tau es menor o igual a 10 a la menos 3, y aquí tendríamos 0 para otro caso. Entonces, este proceso YDT, que es el resultado de haber filtrado ese ruido gaussiano blanco, es también gaussiano y estacionario en sentido amplio. Es decir, que este YDT evaluado en un instante de tiempo t sub 0 es una variable aleatoria gaussiana o normal. Y si nosotros queremos calcular esta probabilidad de aquí,
siendo que y de t sub 0 es gaussiana. Ustedes noten que es una CDF complementaria y lo podemos hacer con la función q de z que nosotros analizamos el ciclo anterior. Que si teníamos aquí la campana de Gauss, por aquí tenemos un cierto valor de z, si esta es la PDF gaussiana. Esta área de aquí que me va a dar esa probabilidad, justamente la calculaba con la función q de z. Se conocía como la CDF complementaria. Esta función q de z, nosotros considerábamos la variable aleatoria gaussiana estándar, aquella que tenía media 0 y desviación estándar 1 o varianza 1, que es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es nosotros tomar ese ajuste para pasar cualquier variable aleatoria con cualquier media y con cualquier varianza a una gaussiana normal estándar. Tenemos que tomar el valor, restarlo de la media y dividirlo para lo que era el valor de sigma. Y una vez que teníamos esta nueva variable, sí aplicar lo que es la función q. Entonces lo que vamos a hacer aquí. Como este proceso, la entrada vale 0, este valor de aquí va a valer 0. Y este término de aquí, que es la potencia promedio, va a ser justamente calculada como la varianza de este proceso en el instante 0. Como tenemos que vale esto de aquí, la media 0, nos da la función de autocorrelación evaluada en el instante 0, que es 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Entonces vas a colocar aquí esto igual a 0 y vamos a tener este valor de acá de 10 a la menos 12. Entonces, la probabilidad, aquí hacemos este cambio. Ya sabemos que este vale 0 y sabemos cuánto vale esta desviación estándar de aquí. Bueno, obviamente sería aquí raíz. La relación entre la varianza y desviación estándar es esa raíz que va a estar ahí. Entonces, la probabilidad de que esta variable aleatoria que hacemos, que es gaussiana, sea mayor a 4 por 10 a la menos 6. Tenemos que hacer el ajuste a una normal estándar. Y lo que tenemos que hacer es restarle la media, pero como la media vale 0, de hecho lo vamos a poner aquí que la media vale 0 y aquí dividido para lo que es la desviación estándar, que es el valor esperado de esta varianza que hemos calculado aquí, que es justamente la potencia promedio. Entonces esto es mayor a 4 por 10 a la menos 6, este término de aquí, dividido para la raíz de este término que está acá, sería 10 a la menos 6. Como estoy sacando la raíz, obviamente tengo que dividir para 2 este exponente de aquí. Entonces, esto de aquí se simplifica, es justamente la CDF complementaria del valor de 4. Ustedes recuerdan que en la tabla 3.2 del libro trabajamos con lo que es la CDF complementaria y esto es igual a 3.17 por 10 a la menos 5. Tenemos ese resultado. Entonces, el quiz 11.11 lo hacen ustedes, donde van a aplicar estos mismos conceptos de cuando un proceso estocástico, tiempo continuo, entra a un sistema con una cierta respuesta al impulso. A ese sistema ya lo vamos a denominar exclusivamente como un filtro. O sea, cuando hablemos aquí de respuesta al impulso, también se va a utilizar el término filtro. Entonces, el proceso filtrado tiene un proceso de salida y nosotros podemos, con este último teorema que vimos, determinar cuál es el valor esperado de la salida, cuál es la correlación cruzada entre la señal de entrada y la señal de salida y cuál es la autocorrelación de la señal de salida. Entonces, hemos visto lo siguiente. X de t entra a un filtro y tenemos acá esta señal filtrada. Si esta señal de aquí es estacionaria en sentido amplio, con una cierta media que es constante y una función de autocorrelación que depende únicamente de ese índice de diferencia temporal tau, este proceso acá también es estacionario en sentido amplio, con una cierta media, que ya vimos que es justamente
la integral de menos infinito más infinito de la respuesta al impulso. Y puedo calcular también lo que es la función de correlación cruzada. Y una vez que tenga esta función de correlación cruzada, también puedo calcular lo que es la autocorrelación de la señal de salida. Entonces tenemos esas características. Por aquí van a aparecer obviamente en estos cálculos algunas convoluciones, y lo que hay que tener mucho cuidado en la convolución es en los intervalos donde esas señales se traslapan, porque en esos intervalos donde las señales se traslapan es donde el producto de las dos señales es distinto de cero. Hay que tener bastante cuidado ahí. Ahora, existe un caso que yo puedo obtener esta secuencia aleatoria a partir de un proceso continuo. Y este caso de aquí se lo hace a través de ese proceso que ya lo vimos con ustedes, que es el muestreo. Es decir, que si yo muestreo este proceso estocástico en tiempo continuo, en tiempos que son múltiplos enteros de una cierta velocidad de muestreo T sub S, lo que yo voy a obtener aquí es una secuencia discreta, es una secuencia discreta. Y esta secuencia discreta puede entrar a un sistema que está caracterizado por una respuesta al impulso discreta. Y voy a observar aquí un cierto proceso que también es discreto. Entonces, en este caso también este sistema va a ser un filtro. Y como es un sistema LTI lineal, es un filtro lineal. Y esto es justamente el tema 11.2, que tiene que ver con el filtrado de una secuencia aleatoria. De hecho, es el filtrado lineal. Filtrado lineal de una secuencia aleatoria. Filtrado lineal de una secuencia aleatoria. Esta secuencia aleatoria X sub n proviene de este muestreo de un proceso estocástico en tiempo continuo. Casi la mayoría de los procesos que se hacen ahora se hacen en tiempo discreto. La razón que está detrás de eso es que es mucho más económico hacer un procesamiento discreto que un procesamiento en tiempo continuo, un procesamiento analógico que se conoce. Entonces, el teorema 11.4, más que nada el teorema 11.4 justamente ejemplifica esto de aquí. Yo puedo obtener una secuencia aleatoria a través del muestreo de un proceso que es continuo. Recordemos que este valorcito T sub S de aquí es el periodo de muestreo, también se la conoce como la velocidad de muestreo o la tasa de muestreo. Adicionalmente, ese teorema nos dice que el valor esperado ese teorema nos dice aquí hay que añadir una cosa de este teorema. Este teorema primero nos dice cómo obtenemos esta secuencia aleatoria a partir de ese proceso de muestreo. Y la segunda parte de ese teorema nos dice que si este proceso es estacionario en sentido amplio, el valor esperado de la señal, bueno, creo que vamos aquí la característica, es una constante, y la función de autocorrelación de la señal de salida va a ser muestras, mejor dicho, la autocorrelación de las muestras va a ser muestras de la función de autocorrelación de la señal de entrada. Es decir, que la autocorrelación de la señal que ha sido muestreada corresponde a muestras de la autocorrelación del proceso en tiempo continuo que ha sido muestreado. Entonces, esta es la autocorrelación del proceso X de t y esta es la autocorrelación de la secuencia X de n. Entonces, esto de aquí coincide con el valor esperado de la secuencia discreta. La prueba es sencilla, ustedes la pueden hacer
Está en la página 400, apenas una línea en la prueba. La media es justamente por la característica de que es una constante. Y esta función de autocorrelación tiene que encontrar la longitud del intervalo que justamente va a quedar aquí, K sub S. Ya, el ejemplo 11.4. El ejemplo 11.4 es necesario hacer el muestreo de una función de autocorrelación que está en el ejemplo 11.3. Entonces, en el ejemplo 11.3 nosotros encontramos la función de autocorrelación de salida en función de tau, que era, escribamos aquí para hacer ese muestreo, 11.3, aquí está. 10 a la menos 9, 10 a la menos 3 menos módulo de tau. Esto para tau menor a 10 a la menos 3 y 0, otro caso. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente, dado que ya tenemos esta función de autocorrelación, lo que hay que hacer es muestrear. Entonces, donde encontremos tau, lo reemplazamos por kt sub s, que es el muestreo de esa función de autocorrelación. Entonces, observen que aquí tenemos tau y hay que reemplazar por kt sub s. Y aquí tenemos tau y hay que reemplazar por kt sub s. Y en este ejemplo 11.4 nos dice que t sub s es igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo y nos da que la frecuencia de muestreo en este ejemplo particular es 10 a la 4 muestras por segundo. Entonces aquí kt sub s sería k sobre f sub s. Aquí también sería k sobre f sub s. Entonces ya tendríamos ahí ese resultado del ejemplo 11.4. Ahora vamos con un ejemplo más interesante donde vamos a tener que hacer una convolución de la señal en tiempo discreto. Igual en este caso hay que tener un poco de cuidado con lo que es la parte de los intervalos donde las dos señales se traslapan. Y esas convoluciones justamente tienen que ver con un teorema que es similar al que vimos en el caso anterior, donde a partir de la definición de que el proceso de entrada es estacionario en sentido amplio, nosotros podemos calcular la correlación cruzada, el valor esperado del proceso de salida y la autocorrelación de ese proceso de salida. Entonces, antes de ese teorema, recordemos que en nuestro curso de señales y sistemas teníamos esta notación para identificar la convolución k menos infinito más infinito. Eso podría ser si utilizamos la propiedad conmutativa h de k por x de n menos k. Algo que hemos venido comentando es que una señal discreta puede escribirse así o puede escribirse también de esta forma, como un subíndice, lo que es este tiempo discreto. Entonces, en el libro lo que hace es utilizar esta notación para un proceso estocástico en tiempo discreto o lo mismo que es una secuencia aleatoria. Esta notación para la respuesta al impulso y esta notación para lo que es la salida de ese sistema. Entonces aquí vamos a modificar un poco lo que es esta notación de la convolución que utilizábamos con h de k x de n menos k. Vamos a cambiar k por i y vamos a escribir el argumento del tiempo discreto como un subíndice. Entonces aquí es igual sumatorio, así que tenemos de menos infinito a más infinito de esa variable auxiliar. Dice que la variable auxiliar es i, va a ser i de menos infinito a más infinito. En vez de h de k, aquí es h sub i, cambiamos k por i. Y aquí tenemos x de n menos k, quedaría x de n menos i. Y es exactamente la misma ecuación con la que trabajamos. Una de las señales se queda quieta en función de i, la otra señal se refleja y se va desplazando. Se multiplican las dos señales y en el intervalo donde estas dos señales se traslapan, es decir, donde su producto es diferente de cero, realizamos este sumatorio y eso nos va a dar la salida para un cierto n particular. Entonces, el teorema
11.5 es la contraparte en tiempo discreto de ese teorema que vimos con ustedes más adelante, más atrás. Entonces nos dice que si x de n entra a un sistema que está caracterizado con esta respuesta al impulso, esta salida de aquí, si el proceso de entrada es estacionario en sentido amplio, nos va a decir cómo calcular la correlación cruzada, cómo calcular esta correlación de autocorrelación de salida y cómo calcular el valor esperado también de esta secuencia. Eso nos va a dar este teorema 11.5. Entonces nos dice que y de n también va a ser estacionaria en sentido amplio, es decir, su media va a ser constante y su función de autocorrelación. Ya en las secuencias discretas es función del índice K. Recordemos que en tiempo continuo es función de esa diferencia temporal tau. Aquí la diferencia temporal es un número entero K. Y nos dice que este proceso de salida va a tener una media que es igual a la media de X, el sumatorio de esta respuesta al impulso desde n menos infinito a más infinito. Este sumatorio de aquí va a ser una constante multiplicada por esta constante. La medida del proceso de salida va a ser una constante. Entonces tenemos una condición de que esta salida es estacionaria en sentido amplio. La función de autocorrelación va a ser el doble sumatorio desde i de menos infinito, j menos infinito hasta más infinito, de h sub i a h sub j. La función de autocorrelación de la señal de entrada en función de n más i menos j. Ustedes pueden observar que aquí existe una mezcla entre esas dos notaciones, porque este argumento, para no escribirlo como subíndice, dado que aquí el subíndice es la etiqueta del proceso, esto también se puede haber escrito de esta forma: h sub i, h sub j, y eso de acá igual, n más i menos j. Observen que este segundo sumatorio es función de j, entonces este de aquí puede salir fuera. Y lo que me quedaría en este sumatorio es la convolución de esta función con esta otra función. Y ese resultado lo haríamos convolución con h sub i. Eso lo vamos a hacer un ejemplo más adelante. Entonces lo que hay que observar aquí es que la función de autocorrelación de la salida depende de la respuesta al impulso y de la función de autocorrelación de la señal de entrada, R de X. La otra parte de este teorema es la parte A. La parte B nos va a ayudar a calcular la correlación cruzada. Entonces nos dice que la entrada y y de n son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Por definición, o mejor dicho, asumimos que x de n es estacionario en sentido amplio. Hemos mostrado en la parte A que este de aquí es estacionario en sentido amplio. Y para que sean conjuntamente estacionarios en sentido amplio, esta función de autocorrelación tiene que ser únicamente función de esta diferencia temporal n. Y esta también la puedo calcular como función de la respuesta al impulso y de la autocorrelación de la señal de entrada. Entonces aquí tendremos el sumatorio y de menos infinito a más infinito h sub i, r de x, n menos i. Ustedes pueden ver que es una convolución de la respuesta al impulso con la función de autocorrelación de la entrada. Similar al caso anterior, depende de la respuesta al impulso y de R sub x de n. Y la tercera parte nos va a decir cómo calcular la función de autocorrelación de la señal de entrada, de la señal de salida. Y esto es igual al sumatorio y de menos infinito a más infinito del reflejo de la respuesta al impulso por lo que es la correlación cruzada n menos i. Ustedes pueden observar que esto de aquí también es una convolución. Esto de aquí también es una convolución. Es una convolución entre la autocorrelación de entrada y la respuesta al impulso. Y esta es una convolución entre la autocorrelación, la correlación cruzada y el reflejo de lo que es la respuesta al impulso.
Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo aplicando este teorema. Ustedes pueden observar todas las simplificaciones que acontecen cuando el sistema es estacionario en sentido amplio. Es decir, cuando su media es constante y su función de autocorrelación depende solamente de esa diferencia temporal. Se apliquemos este concepto. Entonces aquí en el ejemplo 11.5, nosotros vamos a tener una secuencia x de n, que es estacionaria en sentido amplio, que va a venir a un cierto filtro y va a tener una cierta salida a ese filtro. Esta señal de aquí, que es la respuesta al impulso, va a tener la siguiente característica. Tiene amplitud 1 sobre m cada muestra, cuando n va de 0 hasta m menos 1 y 0 para otro caso. Esto lo podemos graficar aquí. Va desde 0 hasta m menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta m menos 1. Todas estas muestras tienen una amplitud de 1 sobre m. Esa es la respuesta al impulso de este filtro. Entonces, como este es estacionario en sentido amplio, el valor esperado que nos da el libro es que el valor esperado es 1 y su función de autocorrelación es la siguiente. Vale 4 para n0, vale 2 para n igual más menos 1 y vale 0 para n mayor o igual a 2 o menor o igual a menos 2. Podemos graficar aquí también a esta función de autocorrelación. Aquí vale 4, aquí vale 2, aquí vale 2 y por el resto de muestras vale 0. Entonces, para el caso en que m sea igual a 2, aquí nos da una simplificación, para el caso en que m sea igual a 2, lo que nos pide encontrar es el valor esperado del proceso de salida. Nos pide encontrar lo que es la autocorrelación de este proceso de salida y también nos pide encontrar lo que es la varianza de este proceso de salida. Entonces, para encontrar la varianza vamos a ayudarnos de ese término que nos daba la potencia promedio cuando la función de autocorrelación la evaluábamos en 0. Y vamos a utilizar esa ecuación de los momentos para determinar justamente cuál es la varianza de este sistema. Entonces, para el cálculo de el valor esperado de y, utilizamos la parte A del teorema, que nos dice que esto es el valor esperado de x, el sumatorio, para todo n de lo que es la respuesta al impulso. Entonces, este valor vale 1, y como tenemos el caso de que m es igual a 2, es decir, que nuestro sistema va a ser una muestra aquí 1 medio, 0. Esta muestra de acá también va a valer 1 medio. Todos los otros valores van a valer 0. Entonces aquí tengo el sumatorio para todas las muestras no nulas de lo que es la respuesta al impulso. Y para el caso de 2, ustedes pueden ver que va a tener 1 medio más 1 medio, que va a ser 1. Entonces aquí el resultado de este valor esperado va a ser 1. La parte A de ese teorema también dice que la función de autocorrelación de la salida es la convolución de la respuesta al impulso con la función de autocorrelación de la entrada. Y en este caso, como tenemos solamente dos muestras, podemos hacer una convolución que es bastante simple. Entonces, esta ecuación dice que aquí es doble sumatorio, desde i igual a 0 hasta 1, de j igual a 0 hasta 1. Recordemos que originalmente es desde menos infinito hasta más infinito, pero como vemos que desde menos infinito hasta menos 1 vale 0, y desde 2 hasta infinito vale 0, entonces el sumatorio va desde 0 hasta 1, que es lo que ustedes observan aquí, desde 0 hasta 1. Ese teorema, si recordamos, aquí estaba h sub i por h sub j. ¿Y cuánto vale h sub i? Vale 1 medio por h sub j, que vale 1 medio, que nos quedaría aquí 1 cuarto.
tendríamos Rx n más I menos J. Entonces vamos a hacer primero este sumatorio con respecto a J. Entonces J va a valer 0 y 1. Entonces aquí vamos a reemplazar por 0 y 1. Este sumatorio. Entonces aquí sería igual sumatorio igual 0 hasta 1. Y aquí nos quedaría un cuarto. Y aquí resolvemos el sumatorio que sería X n para J n más I para J igual a 0. Este de aquí desaparece. Más, ahora evaluamos con 1, n más I menos 1. Ahora vamos a hacer la evaluación con respecto a I. La evaluación con respecto a I, un cuarto lo podemos sacar acá afuera ya. Tendríamos R sub X de n más I, que vale 0, más R sub X de n más I, que vale 0, menos 1. Ahora vamos a evaluar con 1. Más Rx de n más I, que vale 1. Más Rx de n más I, que vale 1, menos 1. Pues aquí ustedes pueden observar que aquí este término es Rx de n. Este término de aquí también va a quedar Rx de n. Entonces sería un cuarto de esto más un cuarto de esto de acá, quedaría un medio Rx de n más un cuarto Rx. Aquí me quedaría simplemente n menos 1. Y acá me quedaría un cuarto R de xn más 1. Recordemos que el ejercicio ya nos da cuánto vale Rx. Nos dice que Rx, vamos a escribir acá cuánto valía Rx, es una función sencillita. 0 vale 4, menos 1 vale 2, 1 vale 2 y el resto vale 0. Es decir, x de n. Entonces, esta función aquí, la colocamos aquí. La desplazamos una muestra hacia la derecha y la multiplicamos por un cuarto. Desplazamos una muestra hacia la izquierda, la multiplicamos por un cuarto, hacemos toda la suma de estas señales que están ahí y nos va a quedar el siguiente resultado. Entonces el resultado nos dice que la función de autocorrelación del proceso a la secuencia de salida es 3 para n igual a 0, 2 para cuando el módulo de n es igual que 1, 0.5 cuando el módulo de n es igual que 2. Obviamente esto de aquí nos está diciendo para n igual más menos 1. Esto nos dice para n igual más menos 2. Y 0 para otro caso. Entonces ya tenemos la segunda parte que nos pedía justamente la función de autocorrelación de la salida. Y la última parte es el cálculo de la varianza de este proceso. Entonces nos pide calcular la varianza de este proceso de aquí. Recordemos que esto de aquí sería el valor esperado de esto de aquí. Pondremos acá. Menos el valor esperado de esto de aquí cuadrado. Este término de aquí ya sabemos que es igual a 1, ¿cierto? Y 1 cuadrado va a quedar 1. Y este término de aquí se puede calcular con la función de autocorrelación evaluada en 0. Y este valor de aquí, de la función de autocorrelación evaluada en 0, ustedes pueden ver que vale justamente 3. Entonces vamos a tener aquí 3 menos 1 es igual a 2. Ya tendríamos aquí este resultado. Ahora, en el caso de los filtros digitales, vamos a escribir aquí, tenemos aquí el proceso de entrada. Bueno, hasta aquí terminaría ese ejercicio. Aquí viene este filtro. Y tenemos acá la salida de esa señal. Este tipo de filtros se trabaja con filtros realizables, es decir, tiene que ser un filtro causal. Por tanto, esta respuesta al impulso va a valer 0 para n menor que 0. Entonces, cuando cumple con esta característica, se dice que este filtro es un filtro causal. Los filtros causales pueden ser de dos tipos. Puede ser un filtro FIR,
de respuesta al impulso finita, o puede ser un filtro IIR de respuesta al impulso infinita. Vamos a ver que este filtro de aquí es un filtro que se lo calcula a través de un proceso de recursividad. Este filtro de aquí va a tener una convolución, dado que tiene esta característica de que empieza en 0 y va hasta una cierta muestra M. Vamos a escribir aquí la salida de estos dos filtros. Entonces, este filtro FIR, dado que h de n es causal, va a empezar antes de 0, va a valer 0. Y como es finita la duración, va a durar hasta una cierta muestra m menos 1. Puede ser, vamos a suponer este valor de aquí, por ejemplo. Entonces sabemos que una señal que pasa por un filtro, la salida es calculada a través de la convolución. Y con estas características de que la respuesta al impulso sea una secuencia finita desde 0 hasta m-1, vamos a tener en total m muestras. Entonces, esta señal filtrada con este sistema FIR de respuesta al impulso finita va a ser igual al sumatorio desde i igual a 0. Este 0 tiene que ver justamente con la propiedad de causalidad, que empieza en 0 y se va hacia la derecha. Y va a ir hasta m-1, que es la duración, por lo que es una respuesta finita, de h sub i la respuesta al impulso por x de n menos i. Entonces esa sería nuestra salida cuando el sistema tiene una respuesta al impulso que es de tipo FIR. Respuesta al impulso finita. Ahora, en el caso de un filtro IIR, que se lo implementa con un esquema de recursividad, esto lo vamos a ver con ustedes en la parte de procesamientos de señales cuando diseñemos estos filtros. La salida del sistema también va a depender de salidas previas a este sistema. Es decir, que esta señalcita Y de N, que es la salida, va a depender tanto de muestras de la entrada como también de salidas previas de esa entrada. De salidas previas de esta. Entonces, este de aquí es la salida en el instante n. Aquí vamos a tener, dado que empieza en igual a 0, la entrada en el instante n. Y ustedes pueden ver que aquí tenemos las salidas y en instantes previos a n. Por ejemplo, si aquí yo calcular la salida en el instante 3, aquí tendría n mayúscula salidas previas, que sería el instante 2, el instante 1, el instante 0, el instante menos 1, el instante menos 2, n salidas previas. Entonces, un esquema FIR, que es respuesta al impulso finita, la salida se va a calcular de esta forma que está aquí. Y cuando sea una respuesta al impulso infinita, vamos a necesitar salidas previas de ese sistema. O sea, de alguna forma vamos a utilizar memoria en este sistema que está aquí. Entonces, el ejemplo 11.7, vamos a escribir aquí. Este ejemplo 11.7 ya es una aplicación del teorema último que vimos, que es en este caso filtrar un proceso estacionario en sentido amplio, que tiene una media cero y una función de autocorrelación que es similar a lo que era el proceso de reloj gaussiano blanco. Aquí van a tener que utilizar todas esas operaciones del teorema 11.5 y similar a lo que hicimos con ustedes en la parte de la convolución continua, que van a tener que poner mucha atención en la determinación de los intervalos donde esas dos señales se van a traslapar, la señal de respuesta al impulso y el proceso de entrada. La respuesta al impulso similar se queda fija y esa función de autocorrelación del proceso de entrada en la que se va a reflejar y se va a ir desplazando. Entonces hay que tener bastante cuidado en los intervalos donde estos
Estas dos señales se traslapan para definir los límites del sumatorio de la convolución. Ya, la otra parte que es el filtrado, cuando se considera el filtrado en tiempo discreto, cuando se considera una notación vectorial. Ahí lo que vamos a hacer con ustedes es la próxima semana observar que cuando utilizamos una notación vectorial, una secuencia discreta se convierte en un vector y el filtro va a ser una matriz. Las simplificaciones que nos van a dar este tipo de notación es una notación más concisa. En lugar de escribir sumatorio de h sub i por x de n menos i, simplemente colocamos ahí el producto de un vector con una matriz, que sería la equivalencia a la convolución. Con esta notación también vamos a explorar algunas propiedades que tiene justamente este tipo de filtros. Y la tercera ventaja de expresar una secuencia discreta como un vector y una respuesta al impulso como una matriz es que va a ser mucho más similar a las operaciones que se van a hacer en Octave o MATLAB cuando se implemente este tipo de sistemas.